Saludos a todos los que me siguen en mi canal. Yo, como siempre, pidiéndole a Dios que los bendiga a ustedes que den like, compartan, que se suscriban y me ayuden para que estos videos lleguen a más personas cada día. Hoy voy a iniciar leyendo unas frases de Martí que vienen muy bien para referirme a la persona a la que voy a describir o de la que voy a hablar en el video de hoy. Dicen la frase de Martí: cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Estos son los hombres que se rebelan con fuerza terrible contra los que roban a los pueblos su libertad. ¿Qué es robarle a los hombres su decoro? En esos hombres van miles de hombres, va un pueblo entero, va la dignidad humana. Cuando hablo de esto, de esos hombres con decoro, quiero referirme hoy a el sacerdote cubano al padre Alberto Reyes, que viene ya hay rato dándole la guerra a los dictadores, y yo le pido al resto de dirigentes religiosos, es decir, personas supuestamente puestas por Dios que encabezan las iglesias, que se decidan a instruir a sus ovejas, a guiarlas por el buen camino y enseñarles que los dictadores no hacen más que destruir el rebaño. Vamos a comenzar leyendo algunas cuestiones que él ha venido destacando a lo largo del año anterior, y ya en este año ya anda también en la misma lucha por la libertad del pueblo cubano. Dice: 2 de noviembre, el régimen cubano impide procesión nocturna a la Virgen de la Caridad. Si como iglesia no podemos decidir ni siquiera las horas de procesión, ¿qué puede esperar el pueblo?, dijo el padre Alberto, que acusó al gobierno de no respetar la libertad religiosa. Yo pregunto, bueno, ¿es nada más la libertad religiosa la que no permite los dictadores? Bueno, pues no respeta ni libertad religiosa, ni libertades individuales, ni ningún tipo de libertad, porque tanto es que no permite ni la libertad de comer, porque hasta lo que comemos no lo quiere regular. Quiere regular al precio que se vende, al precio que se compra, si puede salir o no puede salir. Es decir, que el gobierno nos ha quitado todo tipo de libertad, y es a lo que se refiere el padre Alberto, y dice que es necesario recuperar la libertad en todos los aspectos, más la libertad esa religiosa que nos pide Dios para compartir con él. Dice además, esto lo dice un 25 de julio del año pasado: Díaz-Canel no es el que manda en Cuba, asegura el padre Alberto Reyes. El sacerdote denunció el acoso a los ministros religiosos que se pronuncian contra el gobierno, contrarios al gobierno. Nos han hecho actos de repudio y nos han llamado a la seguridad del Estado. Dijo en entrevista de prensa a Prensa Latina: Díaz-Canel es únicamente rostro, pero no es el que decide, no es el que manda en Cuba. Él en esta entrevista describió el acoso a la libertad religiosa en la isla. Pues yo también, esto vengo diciéndolo hace rato, que Díaz-Canel no es el presidente, es el puesto a dedo. A Díaz-Canel lo puso Raúl ahí como nosotros llamáramos el niño de azote, que es para que coja los palos, porque el pueblo ahora lo tiene enfocado con él, le ponen nombrete, dicen cosas, y ya se olvidaron de que Fidel fue el que empezó eso, esa destrucción del pueblo cubano, que Raúl siguió, y toda esta cantidad de dirigentes panzones que hay a la orilla, pero siempre descargamos con Díaz-Canel, pero realmente todavía el que manda ahí es Díaz-Canel y 3 o 4 comandantes o generales que fueron los que iniciaron esto. Díaz-Canel ahí lo único que sirve es para coger palo y leer pequeños discursos que le dan, y para eso lo hace bastante mal. Pero él se queja de que la libertad religiosa está tronchada y que el gobierno los persigue. Bueno, yo creo que persigue a todo el mundo en Cuba, porque si tiene 1000 y pico presos por
el 11J todavía, prácticamente niños, por gritar patria y vida, queremos libertad y queremos comida, pues entonces yo creo que persigue a todo el mundo. Y no quieren ni que la gente diga en la calle que tiene hambre cuando el pueblo se está muriendo de hambre. Seguimos. Dice sacerdote Alberto Reyes, no podemos esperar a vivir en un país libre para vivir en libertad. Es decir, esto que hablábamos del decoro de los hombres, que no, el hombre sin decoro va a vivir humillado. El que tiene decoro se va a rebelar con fuerza terrible, como lo está haciendo el padre Alberto siempre. Dice, las nuevas generaciones no han vivido en democracia y no saben conocer cómo es ser libres. La libertad es lo desconocido, es lo que se está por aprender, lo que provoca inseguridad, dijo. Es decir, que la libertad en Cuba, como no se conoce, no ha habido democracia, ellos no saben lo que es la libertad, pues tienen miedo luchar y alcanzarla, porque es exacto a lo desconocido. Y muchos dicen, bueno, el día que esto se acabe, ¿qué va a pasar? Bueno, ¿qué va a pasar? Lo que pasa en cualquier parte del mundo, que ha caído las dictaduras, que los pueblos se rejuvenecen, empiezan a emprender las personas, empiezan a mejorar las condiciones de vida, empieza a abundar la comida, se acaban las restricciones. Eso es lo que va a pasar y eso es lo que tiene que saber el pueblo. Y eso es lo que yo le pido a los dirigentes de las iglesias, a los pastores, sacerdotes o como lo llamen, que eso es lo que hay que enseñarle al pueblo, que en Dios todo se puede y que en libertad, que es un don de Dios, pues es como mejor se vive. Dice, por lo que unos deciden emigrar, es decir, por el miedo a la libertad, a la democracia, unos deciden emigrar y otros deciden callarse, quedarse quietos, sumidos en la miseria. Y dice el sacerdote Alberto que esto no es forma de vivir, que las personas deben luchar por los cambios que merecen para poder vivir. Dice que cualquier persona se da cuenta de que Cuba necesita cambios profundos, porque no levantan la cabeza y dicen basta. Es decir, Cuba necesita cambios profundos y hace falta que los cubanos levanten la cabeza y digan basta ya de tanta opresión, de tanto sacrificio y de tanta miseria a la que nos tienen sumergidos. Dice, el día 6, 10 del 23 dice, ¿qué más necesita para darse cuenta la dictadura de que Cuba se convirtió en una pesadilla? Bueno, hace falta que se dé cuenta el gobierno, se dé cuenta el pueblo que lo está sufriendo, pero muchas veces sale a aplaudir con las orejas a todo discursillito que nos echan, los descarados estos, los falta de respeto estos, cualquier discursito que te echan pues lo aplauden y no luchan por quitarse el oprobio arriba. Describió en Facebook en lo que denunció la crisis en la que vive el pueblo y pidió a los dirigentes que respeten la voluntad de su propia gente. Es decir, que el pueblo pide libertad y ellos le dan cárceles, que fue lo que pasó el 11J. Y hay una cantidad de manifestaciones constantes y el padre Alberto dice que ya es hora de que el gobierno se dé cuenta de lo que está haciendo, que está destruyendo a Cuba el país, y realmente los cubanos no están viviendo. Solamente la cantidad de hijos que se están perdiendo en el mundo, de buenos cerebros, de personas que pudieran hacer prosperar al país, bueno, están haciendo prosperar al mundo entero. Hay grandes deportistas jugando en equipos extranjeros, grandes empresarios llevando empresas ricas y produciendo divisas para otros países, artistas trabajando para países extranjeros, y Cuba lo está perdiendo todo. Y los gobernantes no quieren soltar porque están allá esperando como el guabairo que manden remesa a los familiares que se están muriendo en Cuba para ellos robarse. Dice el padre Alberto, describe la crisis de Cuba. Dice, los rostros que me rodean se sienten presos y han perdido las esperanzas. Es decir, que el pueblo cubano ya está
que por no tienen ni esperanza de libertad. Pero vuelvo a mi parte, porque quienes pueden levantar los ánimos y darle esperanza y dar la idea para que se levanten y tumben la dictadura, que son los líderes y fundamentalmente los líderes puestos por Dios para dirigir su lucha, al contrario, los someten a que se callen y que aguanten. No, yo no estoy de acuerdo. Los líderes religiosos son para proteger al pueblo de opresores y de todo el que venga, porque es la responsabilidad que Dios le dio de unir a su rebaño y sacarlo a buen recaudo. Deben protegerlo y prepararlo para su defensa. Esto no se resuelve con discursos triunfalistas, ni multiplicando muchas marchas públicas de fingido apoyo. Es decir, que esto no se resuelve con discursos triunfalistas como los que nos echan cada rato en la mesa redonda y Díaz-Canel y los otros secuaces, ni multiplicando las marchas esas públicas de fingido apoyo, es decir, que obligan a la gente a ir a marchar para decir las calles son de Fidel y Canel estamos contigo, cuando sabe que nadie cree en eso ya, pero si le dicen que si no lo gritan, pues pierden el trabajo, los hijos, no sé qué cosa en las escuelas. Ni con eslóganes gritados para apoyo a la dictadura. Yo creo que debemos tener en cuenta todo esto que nos está diciendo el padre Alberto, porque realmente Cuba está en un desespero. Ahora, este mismo fin de año, con la rendición en la asamblea, nos dijeron prácticamente que no se ha logrado nada y que no esperen mejoría, que lo único que esperan del pueblo cubano es sacrificio y esfuerzo, y que la revolución es todo y sin la revolución no hay nada, y la revolución nos está sometiendo cada día a más miseria y más hambre. Yo creo que es hora de levantarse y tomar la lucha, levantar la frente y decir hasta aquí llegó la dictadura, y gritar patria y vida todos unidos, e impulsar y empujar a los dictadores a que salgan de su comodidad y se vayan, si es posible, del país y nos dejen prosperar a todos. Hasta aquí el video de hoy. Le doy las gracias por verme escuchado y que lo compartan y nos vemos mañana, si es posible. Bye.